Tengan todos muy buenas tardes, o mejor dicho, buenas tardes todavía. Bueno, hay muchas cosas interesantes en esta parashá. De hecho, se cree que es una de las porciones de la escritura. Bueno, disculpen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del Universo, que nos das los mandamientos, los estatutos y decretos en la Torá para que podamos a través de ellos aprender a mirar los secretos de la creación, los secretos de la libertad, los secretos del buen vivir, que a partir de este momento haya claridad y luz en nuestras mentes. Amén. Amén. Bueno, eh, esta parashá contiene varias cosas interesantes. Es la columna vertebral de uno de los episodios que trajo más tragedia y que ha traído más tragedia al pueblo hebreo. Se dicen los grandes sabios que de generación en generación se cobra este pecado, el pecado del becerro de oro. ¿Por qué? Por la magnitud de lo que sucedió. Entonces es necesario ver qué ha pasado aquí. La semana pasada, que estuve allá en el Lugo con ustedes, sé que Miguel dijo al final algo acerca, el More Miguel dijo algo acerca de que hay varios personajes que aparecen en la escritura antes de que fueran nombrados, de que nacieran. No, uno de ellos Amalek, pero también aparece Mordejai, aparece también, y hoy vamos a ver cómo aparece Mordejai en la Torá, con un giro inusual en la historia. Vamos a ir rápidamente, ¿no? Me gustó mucho esto por la aplicación que se le puede dar, ¿no? Vamos a hacer un viaje exegético desde las especies del templo hasta el milagro de Purín, que ya pasó, basado en la enseñanza de este gran rabino Jonathan Geffen, ¿no? Y este rabino nos dice algo bonito. El Talmud, o los sabios de Israel en el Talmud, dicen, plantea una pregunta inesperada. ¿Dónde se alude el nombre de Mordejai en la Torá? ¿Dónde aparece Mordejai en la Torá? Si nosotros sabemos que todo mundo que ha hecho algo, bueno, y en las especies sagradas aparece Mordejai. A ver cómo aparece Mordejai. Dice el libro de esos 30-23 correspondiente a la paracha de esta semana. Recuerden que en esta paracha ocurrieron cosas muy interesantes. Y el más cardinal de ellos, el becerro de oro. Hace 2 semanas atrás habíamos dicho que esta paracha tenía que estar después de Mishpatim, ¿ya? Perdón, sí, después de Mishpatim, Jitro Mishpatim, tenía que venir la paracha de Itisé, pero vino Terumá y después vino Tesabé, eleva y ordena. Y habíamos dicho que los sabios dicen que el Eterno da el remedio antes que la enfermedad. Pero en esta parashá, que es la parashá de Kitise, cuando tomes, hay un remedio también. ¿Un remedio para qué, John Molina? Un remedio para la esclavitud o varios remedios para la esclavitud. Y la primera que me pareció fascinante fue este, ¿no? Éxodo 30:23 detalla la elaboración del aceite de la unción con un orden específico. Y toma para ti especias selectas, mirra pura. Y ahí aparece la palabra mordor, que leído en hebreo sería Mordejai, ¿no? Especie pura, mirra pura. Ojo. Y los exegetas dicen, ¿y de dónde viene la mirra pura? Y algunos detallan, la mirra pura no era realmente una piedra, no. Vamos a ver qué dice el Targum de Onkelos, los exégetas acerca de dónde venía esa mirra pura. Traduce Mordor al arameo usando las palabras maradraje, maradajai, maradijai, maradijai, ¿eh? Maradijai. Y Maradijai, ¿sí? Al arameo, es el eco fonético e innegable la intención de Mordejai, Maradejai, ¿ya? Se pronuncia igualito, Maradejai, Mordejai, ¿ya? Entonces, dicen los sabios, aquí está oculto el nombre de Mordejai, está oculto en la mirra pura. ¿Qué es la mirra pura? El aceite de la unción, ¿no? ¿De dónde venía esa mirra pura? Fue un secreto que grandes exégetas tuvieron la capacidad de trabajar y de ver de dónde venía. Vamos a ver de dónde viene.
Se va a sorprender porque quiero que examinemos bien a fondo esto. ¿Ok? Primero que esa no es igual a la del incienso, no, es un aroma diferente, dice el aroma de la libertad. El Maharashá, otro gran sabio, vincula la palabra dror con libertad, ¿sí? Así se dice dror, con libertad. A través de Mordejai, el pueblo hebreo fue liberado. El Maharil Riskin añade una dimensión física. La rectitud de Mordejai, el justo, benefició a todos, es verdad, ¿sí? Como un olor fragante que se mete en todo lugar, la mirra pura presentaba un olor que se metía en todos los lugares. Es inevitable ese olor del sacerdote, ¿ya? Cuando subía. Y es así un gusto, cuando un gusto está, se percibe tu emanación, se percibe su influencia en el lugar donde está, ¿ok? El gusto. Dice, la rectitud de Mordejai benefició a todos, tal como el fino aroma de las especies se esparcía sin límites. Mordejai, Mordejai. Pero cuando uno ve el origen de la mirra, uno dice, no puede ser posible que esto venga de ahí. Okay, vamos a ver el origen de la mirra. El Rambán introduce un conflicto aquí, el primer gran exégeta que vamos a estudiar, dice que esta especie sagrada se obtenía originalmente de la sangre de un animal no kosher de la India. Estamos hablando que esto lo dice el Rambán con M, o sea, Rabí Moshe ben Maimónides, no Nasmanides, Maimónides, uno de los grandes exégetas del pueblo hebreo del siglo XII-XIII. ¿Okay? Sin embargo, otros discuten que no, que cómo es posible que un animal no kosher de ahí se saque la mirra. Y el giro que dan, estamos hablando de Maimónides, ¿no? El argumento decía que nadie impuro puede entrar en el templo, pero ya va, si todo ha sido creado por el Creador, ya, ¿a qué le llamamos impuro y hasta dónde una cosa puede tener la condición de impuro? Ojo, de impuro o de puro, ¿ya? Muy importante entender esto. Hay condiciones que parecen no puras, pero que esconden el secreto de la pureza. Por ejemplo, ustedes saben de dónde viene el rey David. El rey David viene de Ruth la Moabita, una mujer que se le metió a Boaz de noche para que cumpliera el levirato. Después, el rey David viene de una forma, en verdad, muy dudosa, dicen los sabios, porque Isaí se había divorciado de su esposa, porque habían discutido que era descendiente de una moabita. La divorcia, ya tenía 7 hijos con él, pero de noche, cuando él se casa con otra esposa que tenía, la esposa se vuelve a meter y queda embarazada del rey David, pero ya la había divorciado. Entonces, ¿cómo es que el rey David no era mirado? Pero por eso era que no era invitado a las fiestas, dice los grandes exégetas, porque de alguna forma era como algo impuro, pero eso impuro protegía a una pureza que había dentro de él. ¿Ya? Miren esto, ¿cómo algo impuro podía estar dentro del templo? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Buena pregunta para elaborar. El Panin Hadashot. Este otro autor, llamado el Kesef Mishneh, defiende a Ramán al sacarse y molerse hasta convertirse en un polvo fino, la sustancia cambia por completo. Eso nos habla de que a veces el golpe de la vida, las situaciones difíciles que vuelven la cosa polvo, o sea, los golpes de una persona que ha sido tan malvada, los sufrimientos, pueden hacer liberar de esa persona algo muy puro, ¿sí? Así como la sangre de un animal no kosher, que secada pero molida se convierte en algo puro y fino y con buen olor, es posible
que el sufrimiento de alguien que sea malvado lo pueda llevar al final a tener algo de pureza, encontrarse algo de pureza en medio de eso. Es el secreto del Panija de Shop. Y esto lo vemos reflejado en los sabios del Talmud. Enseñan una bonita historia de un sabio que se llama Rabí Eliezer ben Durdaya. Yo sé que he contado esa historia muchas veces. Dice que Rabí Eliezer ben Durdaya era un hombre que buscaba prostitutas. No había prostituta en Israel, ni fuera de Israel, que este hombre no se hubiese llegado a esa prostituta. Dice que incluso viajó kilómetros para estar con las prostitutas de cualquier lugar. Dice que un día escuchó un Kol Shamayim, una voz del cielo que dijo: Ben Durdaya ha perdido el Olán Jabá. Y el hombre le dio pánico. Oh, ¿hasta dónde llegó mi pecado? Y que fue y le dijo a los rabinos: mira, yo escuché esta voz, ¿qué hago? Le decía: si ya te lo dijeron, ayúdeme, no podemos ayudarte porque es un decreto celestial. Y el hombre empezó a viajar ahora para purificarse y no había forma. Llegó un momento donde el hombre se metió en el templo y empezó a orar y oraba con tanta fuerza por eso que había hecho, con tanta fuerza, con tanta cabaná, que su alma se salió del cuerpo y murió. Y hubo otro Kol Shamayim que dice: ahí reside el cuerpo de Rabí Eliazar ben Durdaya. Ah, ¿acaso era rabino? No. Y entonces, ¿por qué al final el Talmud dice Rabí Eliezer ben Durdaya? Porque fue tanta la maestría de su oración, de pedir, de la devoción, que en eso solo se convirtió en un rabino. Entonces, la impureza que llegó a tener finalmente la convirtió en un acto de pureza. Claro, esto no es un boleto para que usted haga un montón de cosas y después vaya como el Rabí Eliezer ben Durdaya. No se equivoque. Le estoy explicando que hay cosas que son impuras ante nuestra mirada, pero que esconden un relativo grado de pureza, que tal vez triturado sale la pureza. ¿Ok? Dice aquí, la sustancia cambia por completo. Emerge una existencia totalmente nueva, un panín, hadachó, baúl, canán. La impureza desaparece. Desaparece cuando se ha machacado. Está la idea de todos los elementos que están allí. Ojo, yo sé que usted no lo sabe esto, pero había otro que olía feo. Este olía mal, pero venía de una fuente negativa. Y ahí es a veces donde nosotros, en medio de la Torá, vemos que hay gente que es indigna desde nuestros propios ojos, pero oculta una chispa, porque todos la ocultamos, una chispa de mucha sacralidad. Y esa chispa de sacralidad es lo que lo mantiene vivo. Que a veces la trituración, los sufrimientos, ¿sí? El golpe puede hacer que la chispa de bondad eh, surja de ese sufrimiento, ese golpe. Entonces, aquí nos llama a algo: extraer lo puro de lo impuro, ¿no? El Midrash señala que en Job 14:4 dice: ¿quién hará surgir lo puro de lo impuro? Solo hacer, porque sabe dónde golpear, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo es que la vaca bermeja, la vaca roja, es kosher, ¿sí? Kosher. Con su sangre, todo lo que hacen, el proceso del hisopo y todo, cuando lleguemos ahí lo vamos a estudiar en profundidad. Cuando se vierte las cenizas de la vaca roja a una persona, lo purifica, pero el que vertió la ceniza de la vaca roja se impurifica. Eso se llama un juquín, un mandamiento que es contradictorio y contraintuitivo. No es posible que yo esté purificando a alguien con eso, pero yo mismo que estoy purificando, me estoy purificando a mí mismo. Y dice que el mismo rey Salomón trazó 300 metáforas, perdón, 3000 metáforas para tratar de entender. Dice, y cada vez que lo iba a alcanzar se me alejaba la sabiduría. Otros sabios dicen
no hay una sola forma de entender la vaca bermeja, sino que no puedes depositarle ningún poder santo a algo material si el Eterno no lo ha pedido. ¿Ok? Entonces, es posible que así como la vara de Aarón podían convertir en un ídolo, es posible que así como el cuerpo de Moisés podían haber convertido como un ídolo siendo santo, así como es posible que, bueno, todas las cosas del templo, como la ceniza de la vaca, lo se han convertido en un ídolo, aparece exactamente en esta parachá del ídolo. Aparece en esta parachá del ídolo. Para darnos a entender que a veces dentro de lo puro hay niveles de impureza. Y dentro de la impureza se esconde un nivel de pureza, pero que hay que extraerlo, machacarlo, extraerlo puro. Así como cuando se refina la harina, se extrae. ¿Ya? Y por eso es el origen propio de Mordejai. Por eso aparece Mordejai en esta parasha. Mara de Jai, mirra pura. Vamos a ver por qué. ¿Por qué ese nombre Mordejai aquí? Interesante, ¿verdad? Muy bien. Las sombras del linaje. Vamos a ver quién era Mordejai. Mordejai descendía directamente de Shemini Ben Geburah, que era el hombre malvado. ¿Qué bendijo a quién? ¿Qué maldijo, perdón? Pero vente al rey David cuando dijo, malvado, tú que te acostaste con la mujer de Urías de Eteo. Bueno, ¿cómo es que un sadí tan grande como Mordejai proveniera de un hombre tan maldiciente como este? Siempre hay una chispa. Esto nos indica que todo puede ser redimido. No hay de por sí nivel de impureza desde la Torá que no pueda ser transformado y redimido. Es toda esperanza, ¿sabes? Y aparece en la poreshá del becerro de oro. ¿Ok? Entonces, ya sabemos entonces por qué aparece Mordejai. Mordejai tiene un origen impuro, así como la mirra tiene un origen impuro, así como la vaca bermeja que tiene un origen puro, pero después se convierte impuro para el que lo vierte. Hay cosas en la Torá que nos están enseñando un código diferente. Ey, no todas las cosas que tú miras como impuras, ¿sí? Son impuras porque sí, hay una razón del por qué no conectarse con ellas de de una manera libre, sino que hay códigos, cercos protectores. ¿Ok? Dicen los sabios que al final de los tiempos nos gozaremos, cuando venga el Olán Gabá, nos gozaremos y comeremos el leviatán, que es un animal no puro, y que la impureza será quitada del cerdo. Pero solo en esta tierra nos están probando nuestro nivel de obediencia para extraer de las cosas impuras lo puro. Somos nosotros con las acciones las que extraemos pureza de las cosas. ¿Usted comprende? Ah, bien. Entonces, aquí tenemos la transformación humana. De esa ascendencia oscura surgió un gran Sadig, Mordejai, que salvó al pueblo del decreto de la destrucción que ya sabemos de Purín la semana pasada, ¿sí? Y lo hizo sin ningún costo. Actuó como el Mordor, como el Mordejai, como la mirra pura, una sustancia pura, nacida de un origen impuro, pero con su influencia, con su aroma Sadig, influenció a la gente de su generación. Esto nos dice, y de por eso hay un verso que está dicho de esto, que dice, toda persona tiene su lugar debajo del sol, toda circunstancia, todo. No hay nada que no tenga su lugar debajo del sol. Cada persona llega a su momento y su lugar para extraer esas chispas. Y vamos a ver en qué momento, saber cuándo tenemos que extraer las chispas de lo impuro. Porque siempre habrá un llamado en cada generación para ser un Mordecai. Vamos a ver la continuidad de esta paracha.
para ser muy profunda, ¿eh? Entonces, la corrupción oculta. Hay otra cosa que parece interesante. Dice este autor, el Maharil Diskin, señala qué antagonista es esta parashá y sobre todo el incienso que se le echaba al aceite de la unción. De las 11 especies del templo, solo la gelboná, o sea, el gálbano, tenía mal olor. Pero venía de una flor muy bonita. Y escuche esto, su gematría es 95, gelbonal, el mismo valor numérico de Amán. Hay cosas que aparentemente por fuera se ven bonitas, llamativas, pero tienen un nivel de impureza por dentro. ¿Cómo les queda el ojo? Entonces, quien se deja guiar por los medios físicos, por la visión, quien se deja guiar por los instintos, seguro no está extrayendo las chispas preciosas, la emanación oculta que hay allí, la pureza de la situación. Mire el gálbano era una planta que era llamativa a los ojos, pero su olor era nauseabundo. Y era utilizado, pero justo con la mirra se mezclaba. Pero nosotros sabemos también que ese olor representaba también los diferentes tipos de personalidades que hay. A veces, alguien impuro, pero que ha purificado su alma, con su olor tapa a otro que aparentemente aparenta ser bueno, pero por dentro su olor no es bueno. No es un olor a sadik, solo apariencia sadik, a justo. Y mire esto, la apariencia de sadik, pero sin olor a sadik, es Amán, Amalek. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado. Sigamos. El código en idioma extranjero. ¿Por qué la Torá oculta a Mordejai usando el arameo del Targum? ¿Sí? Explica que Mordejai dominaba lenguas extranjeras. Este talento le permitió descifrar el complot secreto de Vigán y Teresh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Mardoqueo tenía una cosita y es algo que uno no entiende. Ustedes saben que para un hebreo, un sadik, lo más natural es que hable el hebreo donde quiera que vaya, porque es la Shon Jacodés, lengua santa. Pero Mardoqueo dominaba las lenguas de ese lugar. Por eso encontró a estos dos señores que estaban conspirando contra el rey, los entendió. Había cierto nivel de mezcla de impureza dentro de sí mismo en las lenguas extranjeras. Pero esto quiere decir que era impuro o no era un sadik. No, sí era un sadik. Pero incluso las chispas del mal con conciencia se pueden utilizar para la pureza. Hay que utilizar las cosas que tienen impureza, hay que utilizarlas, rectificarlas. Los idiomas. Los idiomas son el lenguaje, pero hay otras cosas que se pueden utilizar. No todo. Hay un límite. Hay un límite y el límite lo pone la Torá. Donde no está legislado por la Torá, ir a consultar a los sabios. ¿Ok? Pero sigue la idea. Por Dejai aparece oculto, porque hay cosas muy ocultas en la vida de las personas que la Torá nos transmite, que aunque aparentemente son feas, sucias, están siendo movidas por intenciones supuestamente buenas o buenas. Y posiblemente, como lo vimos en parachas pasadas, con la paracha de Rubén, con la paracha de Tamar, ¿recuerdan Tamar? Que hizo un acto negativo, pero con una intención positiva. ¿Okay? Seguimos. Aquí hay otro elemento importante
La lección trasciende el relato de Purim. El potencial humano jamás está dictado ni limitado por un pasado oscuro o un linaje imperfecto. ¿Sí? No importa cómo hayas empezado, cuál sea tu pasado, lo que quiere decir aquí la Torá, es que todos tienen el potencial de convertir la impureza de su propia vida, de su propio transgeneracional, Ay, en un no, ¿esto qué pasó? nivel de pureza. ¿Ok? Todos. Absolutamente todos. ¿Sí? ¿Entiende la idea? Reescribir la propia historia, digamos. O tienen preguntas porque voy a cambiar ahorita a otras láminas, pero es importante que nos quedemos un rato aquí a reflexionar la importancia de no juzgar a la ligera, la importancia de entender que hay cosas que tienen pureza innegable, ¿sí? Y se utilizan desde esa misma naturaleza y desde esa misma capacidad, pero hay cosas que no tienen pureza en sí mismas, pero transformadas a través de la humildad, de la presión, se convierten en cosas preciosas. Es importante saberlo. Ok, ok, bueno. Y aquí quiero saltar a este otro que está aquí. No sé si están viendo la que estoy viendo yo. Un segundo. Un segundito para saltar a la otra lámina. Ok. Espero que estén viendo esta lámina. ¿Están viendo esta lámina, la de la psicología de la libertad? Sí, están bien. Muy bien. Ya vimos entonces la primera parte, que es un precepto, ¿no? La unción del sacerdote debía tener mirra y un poquito de gálbanos. Porque algo impuro y algo puro, algo que huele mal, puede estar mezclado con algo puro, impuro, no kosher, pero que a la vez transmite un olor fragante. Dice aquí, la psicología de la libertad. Este gran sabio que yo he tenido la oportunidad de seguir durante muchos años, el rabino Jonathan Sachs, nos presenta en una parashá que yo la he estudiado. Y créanme que no hay otra cosa que más me complazca que es hablar del tema de la libertad. ¿La libertad de qué? De la esclavitud. No hay otra cosa que toda persona que estudie Torah, ser libre de la esclavitud, de la mentalidad de pobreza, de escasez, de la mentalidad de pecado, de los deseos de la carne, y bueno, de cuantas cosas estén en nuestras vidas, ¿no? Y aquí aparece un evento traumático para el pueblo de Israel, el famoso becerro de oro, que ya sabemos que esta parasha tenía que estar dos parashas anteriores, pero que aparece en esto. Y aparece en esta porque hay algo que hay que enseñar, ¿no? Moisés se pierde, dura después de los dos mandamientos. La gente dice, habla tú por nosotros con el Señor, sube a la montaña, ¿ya? Y demora 39 días. La gente contó mal, contó 40 desde que se fue y no tenían que contar 40 el día que se fue. Tenían que contar desde que dejaron de verlo. Y un solo día faltaba para recibir la Torá y que el mundo fuera rectificado. Un solo día. Pero era una gente con mucha mentalidad de esclavitud. Y ahí sabemos lo que pasó. Ya habían matado a Hur,
Alguien me preguntó, creo que la semana pasada, cuando acorralan a Aarón y le dice, haznos ídolos, Aarón estratégicamente manda a pedir los zarcillos de las mujeres para hacer el becerro de oro. Todos sabemos eso. Él dijo, seguro que las mujeres se van a demorar, se van a oponer, pero los hombres terminaron tirando su propio oro ahí al lugar de donde hacen el vaciado del becerro de oro. Sale el becerro de oro. Y hay una cosa interesante que también lo estudié la semana pasada. Yo solo, no pude enseñarlo. La diferencia entre fabricar y construir. Fabricar es uno solo. Yo puedo fabricar una mesa, pero no puedo construir una casa yo solo. Necesito ayuda. ¿Ok? El principio del esclavo es que todo lo hace solo. Hay una individualidad. Y aunque la Torah transmite tener un poco de autonomía y tener individualidad, el problema no es la individualidad, sino el individualismo. Es mantenerme una vida individual sin colectivo. Este pueblo fabrica el becerro de oro. Y uno siempre dice, ¿por qué un becerro? ¿Por qué no un águila? Para los que no saben, después del mes de Sivan, viene el mes de Iyar. Y esto es algo que está allí. Siempre ha estado así. El mes de Iyar se representa en el calendario hebreo egipcio hasta ese momento. ¿Era quién? Tauro. Tauro. Y Tauro es un toro. Y el diminutivo del toro es el becerro. Entonces, en su mentalidad de esclavo todavía están ligados a qué? A Egipto. Por eso hay un toro, no un león. ¿Entiendes? Pues está en el mes de Iyar. Está en el mes para ellos de Tauro. Siempre fue así, sí, siempre fue así. Solo que usted no tenía lectura porque no tenía el contexto histórico y hebreo de ese momento. Siempre fue así. Entonces, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Claro, vencimos al becerro, vencimos al cordero. El cordero, ahora viene el tiempo de Tauro. Y es así. ¿Ya? Aunque usted no lo piense así, pero es así. Incluso en el tiempo de Jesús, en las eras históricas, como se coinciden en el desarrollo histórico, era la era de Piscis. Y por eso es que tienen los pescaditos, los cristianos usan los pescaditos. Por eso es que Jesús busca pescadores de hombres. ¿Ya? Esto siempre ha sido así. Que a usted le cuadre o no le cuadre, es un asunto suyo con la historia. Pero así siempre se pensó. Todos los grandes sabios. Que tal vez le falta información para cuadrarlo mejor y que usted diga, ah, entonces hay una fuerza. No, no, no. Los hijos de Israel estamos por encima de la fuerza de la naturaleza. Porque tenemos los códigos de la naturaleza, que es la Torah, que es la palabra del Señor. Sin embargo, estos grandes sabios ven en el becerro de oro una crisis de madurez humana. Ya ven la crisis. 39 días recibiendo el maná. 39 días desde que se pronunció en Har Sinaí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa mañana habían comido pan, tenían chorreado el pan en la boca del maná y van a construir un becerro de oro. ¿Qué pasó? Ah, solo si entendemos la magnitud de la mentalidad de esa generación, podemos un poco pensar en por qué se origina la esclavitud de la gente. Bien. El episodio del becerro de oro no fue una simple rebelión de idolatría, no. Ojo, había inteligencia, mediante de Tauro. Fue el doloroso punto de quiebre en la transición de la esclavitud a la madurez. Ellos necesitaban tener seguridad de quién los iba a dirigir. Y como Moisés no había regresado, empezaron a ponerse nerviositos. A este Moisés una bestia lo devoró. Y algunos dijeron, yo lo vi en visión, dice el Midrash.
se empezaron a asustar. La crisis, ¿sí? de, de certidumbre o la incertidumbre los devoró. Recuerden que estamos hablando de una mente de esclavos acostumbrados siempre a ser dirigidos por alguien. Y cuando falta ese quien los dirija, inmediatamente necesitan un reemplazo quien los dirija. Porque en la mente del esclavo siempre lo han dirigido, siempre le han dicho qué hacer o qué no hacer. Esa es la mente del esclavo. Por lo tanto, al empezar a sentir que le faltaba a su líder, se empezaron a cargar. Y ahí, apropiadamente, bajo el escenario contextual histórico, en el mes en el que están, fabrican, no fue que salió, como dice el Miraz, fabrican un becerro de oro, que es el prototipo inicial del mes de Tauro, o de la era de Tauro. Por eso usted ve que la era de Tauro duró muchísimos años. En la tauromaquia, eso que hacen la corrida de toro, es por eso que había eso. Y eso está desapareciendo. Y tiene que desaparecer porque quedan vestigios en la sociedad, porque ya estamos en otra era también. Entonces, importante entender el proceso histórico también que hay detrás de todo eso. Entonces, Jonathan Sacks plantea algo excepcionalmente magistral. Una cosa es tener libertad de la esclavitud, libertad del dominio de mis pensamientos. Yo soy libre de, es lo que le pasa a mucha gente. Ya es libre de la conciencia del pecado. Es libre de las deudas. Ya tiene libertad. Pero una cosa es tener libertad y otra cosa es saber utilizar la libertad. ¿Libertad para qué? Libertad de, sí, libertad de la esclavitud de Egipto, de que ellos me digan qué comer, cómo vestirme. Ahora, ya tengo libertad física. Ahora requiero permanecer en un significado de esa libertad. ¿Estoy libre para qué? No lo sabemos, ¿no? Para la Torá, para hacer una civilización diferente, una sociedad diferente. Nace Benisma, haremos y luego entenderemos. O sea, todos nosotros que estudiamos Torá, que estudiamos las Sagradas Escrituras, Nuevo Testamento, Talmud, todo lo que estudiamos, que vaya en pro del crecimiento, el desarrollo, de la potencia del ser humano, bienvenido sea. Solo que, ojo, cuidado con la idolatría. Cuidado con hacer de lo material un elemento de idolatría. ¿Ok? Dice aquí, salir de Egipto significó apenas la liberación física, física de las cadenas, libertad de. Pero el verdadero desafío y el más aterrorizante es la autodeterminación moral de la libertad. ¿Para qué? ¿Para qué soy libre? ¿Ya? Y todos los elementos que presenta Mishpatim, Teruma, Tetzabe y Kitise son libres para qué. En la parashá de la elevación, y me traerán una ofrenda. Sí, ojo, eso corrige el pecado del becerro de oro. Construir un Dios que se parezca a nosotros, que se construya al pasado que tengo, que refleje eh, mi fuerza bruta, más nada, representado en el toro. Pero la libertad, ¿para qué? Sí, cuando el Señor les pide, de traerán una ofrenda. Esa ofrenda representa qué? Representa que la economía que yo tengo hay que elevarla, hay que darle un significado santo. Y ya vimos la elevación, ¿no? Lo que correspondía es elevar las cosas al mundo espiritual. En esta parasha está más clara. Incluso lo impuro se puede elevar al mundo espiritual. Eso es una persona que es libre. ¿Libre para qué? Para elevar las cosas. Libre para utilizar las cosas de manera sagrada, su cuerpo, su dinero, todo. Por eso se pide dinero, ¿para qué? Para hacer un santuario para el Señor.
para construirlo, no para fabricarlo. Diferente. ¿Sí? Por eso aparece en esta parashá Bezalel y Asalón. ¿Para qué? Para que juntos, con el entendimiento y la inteligencia, construyamos algo en equipo, no solo, no solamente para mi beneficio, ¿ok? Como lo hacían los dioses griegos, ¿saben? ¿Qué hacen los dioses griegos? Por ejemplo, el dios del mar, el dios del trueno. Si yo pertenecía, Jave Salina, al dios del trueno, era enemigo del dios del mar. Y siempre van a haber peleas. Porque cada uno se junta a un dios. Entonces dijo Hashem, ya va, ya va, ya va. Todos estos son emisarios míos. Por encima estoy yo. Entonces, el hebreo salta a todos los genios y se va arriba al Eterno. Porque sí hay fuerzas. Son los 72 nombres o dioses que presenta el panteón griego. O sea, ellos están de alguna forma en un nivel de conocer que sí hay fuerzas que imperan sobre la tierra, pero esas fuerzas solamente son ¿qué? Son medios, son fuerzas en las cuales nosotros nos influyen y nos asisten, pero no son Hashem, no es Hashem Ejá, no es Dios el único, no es ese. Tenemos que ir más allá para decir Hashem Ejá, Hashem Ejá. Y eso solamente se logra cuando yo tengo libertad para algo, la libertad del pensamiento, la libertad moral, la libertad para decidir de acuerdo a una conciencia no individual, sino colectiva. El mejor y el mayor de los bienes para la gente, no solo para mí. ¿Ok? Sigamos, que hay más. Entonces, aquí viene el trauma. ¿Cuál fue el trauma? El esclavo depende de otros para decidir. ¿Es cierto? Sí. Cuando Moisés desaparece en la montaña por 40 días, estalla el pánico. La libertad exige la capacidad de tolerar la incertidumbre, pero como tenía mentalidad de esclavo, ¿cómo tolera la incertidumbre? Cuando los líderes visibles se desvanecen, ¿quién me dirige? Y aquí hay una pregunta muy importante para todos. ¿Quién eres tú cuando nadie te ve? Esa es la verdadera esencia de tu autonomía y tu libertad. Repito, señores y señores, Miguel Martínez, Arthur, doctora Miosotti, Daisy, Carmen, Daniel Rosticelli, ¿quién eres tú? Ferney, Daniela, ¿quién eres tú cuando nadie te ve? ¿Qué haces tú cuando nadie te ve? ¿Hacia dónde se dirigen tus pensamientos? Esa es utilizar la libertad para algo más. Has convertido entonces tu libertad de la esclavitud física para la libertad o para la esclavitud de las pasiones. ¿Se entiende? ¿Cómo sé yo cuando soy libre? Y la enseñanza siempre es, ¿qué haces cuando estás, cuando nadie te ve? Esto a mí me toca, ¿sabes? Esto a mí me confronta. Hay gente que tiene apariencia como el gálbano, pero mal olor. Hay gente que no tiene una buena fuente, no tuvo un buen inicio, pero tiene un buen olor, porque se ha purificado. Cuando nadie te ve, ¿cuál es tu proceso? Para reflexionar, ¿verdad? Entonces, seguimos. Vamos, hay pistas, ¿no? El encanto del atajo. El becerro de oro representa nada más y nada menos que la búsqueda desesperada de un sustituto visible. Porque el esclavo necesita tener algo físico para creer. Mientras usted está en esclavitud, siempre necesita ver para creer, lamentablemente. Pero lamentablemente ese es el proceso para ir depurándonos. Necesitamos ir aprendiendo a ver cosas para ir, escuche bien, liberándonos del pensamiento materialista y de lo visible para creer en Dios. Por eso se llama el encanto del atajo. O sea, es un atajo para creer en algo, para aferrarme. Pero, pero, si yo me entreno en mi emuná,
en mi fe, a no depender de lo material. Mire, hoy yo espero mantener este nivel de conciencia que tengo ahora. Hoy me invitaron a una conferencia en la ULA. Vengo ahorita a llegar a la 1 de la tarde a la casa, desde las 8 de la mañana. Y yo dije, ¿qué voy a dar? Dije, bueno, yo unas láminas preparadas, pero voy a fluir. Entiendo que a veces la certidumbre de algo, creer que las cosas son como yo quiero que sean, no, aunque voy preparado, ¿ya? Entonces, hay gente que necesita mucha certidumbre para moverse, mucha. Necesita ver el vellocino mojado, necesita ver que el mismo Jesús se le aparezca y diga, mira, mi hijo, ¿hasta cuándo? Pero el que va desarrollando la fe, quita los atajos, deja de confiar en ídolos, ¿ya? Y su fe se va madurando. Entonces, cada ídolo que usted pone, hay gente que necesita sentirse próspero teniendo plata en la cuenta del banco. Y es verdad, porque la certidumbre de lo físico da, pero aquel que tiene riqueza interna, que tiene confianza en el eterno, que realmente ha desarrollado su libertad y su capacidad y su potencial, aunque no tenga medio en el bolsillo, tiene seguridad, tiene fe, tiene muná. No es atrapado por el mundo material, por lo visible, se mueve con otros códigos de lo invisible. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan difícil salir de los ídolos? Porque el ídolo te ofrece una gratificación inmediata. El becerro de oro tú lo ves, la plata tú la ves, a la persona tú la ves. ¿Ves? Entonces, tú crees que las cosas están investidas de lo material y por eso nos movemos solamente del mundo material. Esa gratificación instantánea también nos ayuda frente al terror de confiar en valores invisibles. ¿Ves? A veces disminuimos nuestra fe por la gratificación inmediata. Como el hombre que le digo, no recuerdo cuál fue, creo que fue el que le dijo a Jesús, si meto la mano en la llaga, creeré. No, no, no recuerdo. ¿Qué digo? A veces hay gente que necesita ver lo físico para creer. Y escuche bien, un día faltaba, un día. Esto también habla de algo. Cuando la persona no tiene libertad completamente para confiar en el Eterno, que es lo que el Eterno quiere con los mandamientos que están desarrollando. Por eso que el Shabbat es un entrenamiento. Y aparece en esta paracha. Shabbat, esto que usted hace es un entrenamiento en la fe. Nos entrenamos en estudiar la Torah. ¿Para qué? Para que nuestra fe crezca. ¿Está comprendiendo? El becerro de oro. Mírenlo bien. El becerro de oro, recuerde, ¿por qué era el becerro? Porque era un águila ni un león. Porque era el medillar. Y busque, ¿qué es el medillar? El mes de Sivan, el medillar. Pero recuerde que el pueblo hebreo salió de dónde? Salió del mes de Nisan, primavera, del Cordero. Viene a Sivan, después viene a Iyar, que es Tauro. ¿Ok? Pregunta hasta aquí, para continuar. Por escrito, por favor. ¿Hay preguntas? Ok, sigo entonces. Y no solamente la anatomía del populismo. Aarón se dio a la presión de la multitud. Se dio porque alguien me preguntó, creo, no sé si fue Elena, no recuerdo quién fue que pasó, pero ya va. Y no fue que él ayudó a hacer el becerro de oro. No, porque si no, no lo hubiesen dejado ser el sumo sacerdote.
todo lo que hizo fue una estrategia. Cuando él dice, mañana tendremos fiesta solemne a Hashem, al Eterno, no al becerro de oro, que sabía que Moshe volvía. ¿Sí? Ya. Importante entonces que usted entienda que Aarón lo hizo, digo, que muera yo por el becerro de oro, o sea, que me echen la culpa a mí, pero no que muera el pueblo. Ese es el verdadero nivel de alma de un cuidador de la Torah. Dice aquí, Aarón cedió ante la presión de la multitud. Moisés confrontó a la turba. Sin la estructura de la ley. Sin la estructura de la ley, la libertad degenera en caos. Recuerden que cuando vino Moisés, esto es otra cosa que pasaba. Dice que venía bajando con Josué y Josué le dijo, mire cómo Josué interpreta. Gritos de guerra se escuchan. Y Moisés dijo, no, gritos de guerra no, gritos de desenfreno. Y uno puede preguntarse, ¿cuál es la diferencia entre un grito de guerra y un grito de desenfreno? ¿Cómo Moisés lo sabía? Pero Hashem le había dicho. Porque el grito de desenfreno es un grito de vacío existencial. O sea, toda esa gente que usted ve con exageraciones en su vida, haciendo cosas exageradas desde lo religioso, realmente lo que hay es un vacío. Porque a Dios no se le agrada, como hacen algunas religiones, andando de rodillas hasta la capilla. A Dios no se le agrada que usted hable media oración en hebreo, en arameo y en lenguas extrañas ante el TikTok. No, no es eso lo que hace. Ese populismo, ¿no? Para tratar de conectar con la espiritualidad, de que todos somos fashion. No, no, no. Eso no lo tenemos ni siquiera en nuestra congregación, ¿eh? Es lo que hoy se ve en los cultos cristianos, muchísimo, nuestros hermanos. La fe, que a veces han convertido el púlpito, con respeto lo digo, en una tribuna de entretenimiento populista, porque en nombre de la libertad salieron al libertinaje. ¿Ya? Para mayor información está el libro Liderazgo Tóxico, escritor John Molina. Entonces, la libertad genera en caos o en la adoración de nuevos becerros de oro. En nuevos becerros de oro en las comunidades. Y esos becerros de oro pueden ser la música, las ofrendas, los bailes. Hashem no pide nada de eso. Gritos de desenfreno, vacíos, es lo que ven en esos gritos. Hay vacíos. Alguien dijo en una oportunidad que la rueda que más chilla en la carreta es la que está más pronto a dañarse. La alcancía, cuando usted le mete una monedita y la agita, suena mucho, pero cuando la alcancía está llena, no suena. La persona que hace más ruido es la que está más vacía. ¿Entiende? Mucho cuidado, que esta libertad no le haga pensar que usted entonces rinda un culto a un culto extraño, pensando que está influyendo en la gente. Gritos de guerra, dijo José, no, gritos de vacío, de descaro. Ya, importante, ¿eh? Dice aquí, la libertad genera en caos o en la adoración de nuevos becerros como el dinero, el poder, la fama o ideologías extremas. Esos son los becerros de oro de nuestro tiempo. Una oportunidad, usted sabe que a mí me gusta más enseñar Torah que historia, pero a veces se refuerza con historia. Yo estuve cuando era más muchacho, tenía póngale unos 28 años, ya tengo 48 años, tengo unos 20 años. Estuve en una conferencia en Caracas. Bueno, yo no estaba dando la conferencia, era muy muchacho de esos congresos internacionales. Y vi un tipo que convertía el agua en vino. En serio, se lo digo. Delante de mis ojos convertía el agua en vino. Yo siempre he tenido una mente escéptica. Siempre, siempre, siempre he tenido una mente escéptica. Yo siempre he entendido por qué alguien va a convertir agua en vino delante de la gente. ¿Cuál es el propósito? Siempre. A ver, el ingeniero le da un propósito a las cosas.
Y el único propósito que me cuadraba a mí era que lo imitaran más, que eran qué poderoso es el tipo. Pero era un muchacho y me daba miedo blasfemar contra el Espíritu Santo. En serio. Después se descubrió que el tipo tenía una tapa cuando tomaba el agua, porque convertía el agua en vino, no tapada. La destapaba, la tomaba, porque ese era el engaño. Decía la gente que es agua. Después tapaba, decía Señor, ahora mismo que convertía en vino ante nuestros ojos. Con el tiempo descubrimos, grabado por YouTube, no en esa conferencia que yo fui, en otra. He regresado. ¿Todos ahí todavía? Ok, sí. No sé en qué estaba enseñándoles, pero ya recuerdo. Y este muchacho agarró y sin quererse en la botella de eso, metió la tapa en la derecha, pero cuando fue a sacar la tapa, en lugar de haberla metido en la misma derecha, la sacó de la izquierda. O sea, o la tapa se le corrió de un lado para otro o tenía una tapa preparada. Y cuando le pone la tapa, era una misma tapa, pero dentro de la tapa tenía lo que convertía el agua en vino. Eso se puede hacer. Si se puede hacer, hoy yo no entiendo que se puede hacer. Y a lo que lo bate orando ahora mismo se está batiendo, de verdad se lo digo, Dios es mi testigo. La gente brincaba, él salió dando vueltas, se tiraba de rodillas. Ese era el propio Cerrado. Una gente, un grupo de personas, lamentablemente, ignorante de la vida, pudimos haber caído a idolatrar a un becerro de oro como ese tipo. Y él mismo era un becerro de oro y él mismo era constructor de becerros de oro. ¿Se entiende, verdad? Dice que mi internet está inestable. Y eso que es 3G, 5G, perdón. Sigo, continúo. Entonces tengan mucho cuidado. Y aquí aparece el señor del medio shekel, el medio shekel, que ahorita lo vamos a estudiar más a profundidad, lo bello que es esto. Nunca lo voy a olvidar. Es mi intención que nunca lo olvide. ¿Por qué un medio shekel y no un shekel entero? Responde Jonathan Sack, porque nadie es una isla. Para ser entero necesito al otro. Como yo daba medio ciclo de plata, no sabía quién era el otro medio ciclo de plata mío. Por lo tanto, yo tenía que dar mi medio ciclo de plata. Lo que pasa es que el esclavo no quiere dar, siempre quiere recibir. Entonces, lo primero que hace una mentalidad, el eterno, para sacar la mentalidad de esclavitud, es que tú participes en algo más allá de tus propias limitaciones, que construyas un espacio en comunidad, que entiendas que necesitas al otro para sobrevivir. Dicen que la mayoría de sobrevivientes del holocausto nazi, la mayoría, sobrevivieron, no solo porque tenían un propósito, una visión a futuro, sino porque todos decían, cuando salga voy a preparar esto. O sea, siempre estaban pensando en hacer algo con su medio cheque, juntar su medio cheque con alguien más. ¿Quiere usted empezar a salir de la esclavitud? Junte su medio cheque, su porción de vida, la potencia de su alma con otras personas para trabajar. Tenemos un espacio físico en Aruba llamado Mesilay y Sharin, donde usted puede juntar su medio cheque, que tal vez no es la habilidad que tiene John Molina de enseñar, ni la habilidad de apacentar que tiene Miguel Martínez, ni la capacidad de servir que tienen todos los hermanos, Ferney, Arthur, Elena, las Helenas, todas, Carmen, todos. Pero cada quien aporta su medio cheque. El rico aportaba lo mismo que el pobre. ¿Eh? Ya vamos a ver en profundidad qué significa esto del medio cheque, según el rabino Jonathan Sachs. De la masa
a la comunidad. El becerro de oro, esa es otra cosa que quiero decir, fue un acto impulsivo. Una persona esclava siempre es impulsiva. Siempre se va a dejar ya por el momento, por el nervio. ¿Dónde está Moisés? No está Moisés. Hay que fabricar un ídolo. Perciben en lo visible algo para qué aferrarse y son impulsivos. Ahí está el principio del becerro de oro con Eva. El día que comas, no morirás, sino que vivirás y serás como Dios. El placer inmediato. Me dejo llevar por esa gratificación, el aplauso, la aprobación, el like, no sé qué sea. Créame que es una lucha que todos tenemos aquí. Yo lo hablo hacia ustedes, pero también me lo recuerdo a mí mismo. Y por eso, aunque yo pudiera hacer muchas otras cosas aquí, me siento forzado, pero también con un compromiso grande, traerles siempre algo de la Torá que nos anime y que me anime, me mantenga enfocado, como una comunidad que somos. El becerro de oro fue un acto impulsivo de una masa. El medio shekel es la unión voluntaria de individuos que asumen una responsabilidad compartida. La libertad rechaza el individualismo radical. Escuche lo que voy a decir. Mayores de 20. Esto usted no lo sabe. Y si lo saben, lo hemos dicho muy pocas veces en la enseñanza de la Torah, en la comunidad. Quien daba el medio cheque era contado delante del Eterno. Quien no dio el medio cheque, ese mismo año murió. Porque no contaba con el pueblo. No podía recibir la bendición del pueblo. Al pueblo. No perteneció al pueblo. No sé si está entendiendo lo que le estoy diciendo. Tal vez no sea una muerte física. No se lo tome tan a pecho. Tal vez sea la desconexión de la bendición para su vida. Pero hay gente que es dura, ¿eh? No le dice esto. ¿Dónde está tu medio cheque? Y dice, bueno, el Eterno sabe lo que hay en mi corazón. Ya va. Ahí sí es lo invisible. Ahí sí. Pero cuando son otras cosas, ahí sí tiene que ser lo visible para usted. No nos engañemos. El medio cheque es la unión voluntaria de individuos que asumen una responsabilidad compartida. La libertad rechaza el individualismo radical, dice Jonathan Sack, y aparecen aquí dos manitos unidas poderosamente, ¿verdad? La redención a través de la contribución. Miren lo que viene ahorita. El esclavo solo recibe, el hombre libre da. ¿Okay? Al contribuir para construir el tabernáculo, el pueblo dejó de ser un objeto de la historia para convertirse en un sujeto de su propio destino. Dejamos de ser gente que simplemente vagábamos para construir un lugar, un espacio para que habite el Eterno. Nosotros, los que creemos en la Torá, tenemos que fabricar un espacio en Aruba donde resida la presencia de Dios. Y ese espacio ya lo tenemos. Ahora tenemos que ordenarnos para que ese espacio se convierta en un lugar donde cada semana descienda la presencia de Dios a habitar con nosotros a través de los intelectos, a través de las emociones sanas. Nosotros en este tiempo estamos construyendo o un becerro de oro, porque puede haber gente ahí construyendo sus propios becerros de oro, o gente allí en nuestra comunidad, que sé que son la mayoría, estamos construyendo ¿qué? Un tabernáculo, un espacio para el Eterno. Entonces nos convertimos en sujetos y cambian el destino de un país. Bueno, hay otra cosa aquí, la paradoja de la libertad, ¿no? Dice el rostro resplandeciente de Moisés. Hay una canción, ¿sabes? Yo me la sé desde niño. Moisés resplandecía bajando el Sinaí, su rostro se veía radiante como el sol, así será ese día. Bueno, es una canción muy bonita. La paradoja de la libertad. La verdadera liberación se alcanza cuando uno está tan comprometido con una causa superior, con Dios, la justicia, la verdad, la bondad, que su propio ego desaparece por completo y la gente logra ver a Dios a través de su rostro. Ha desaparecido cualquier búsqueda de mi ego. Por eso cuando Moisés regresó, dice que tuvo que taparse la cara porque la gente no soportaba la irradiación de luz que tenía el hombre. Y no lo hizo porque, bueno, se echaba mascarilla. No, no, no. Era que el hombre vivía en un nivel de liberación tan grande, se comprometió tanto con su causa, que el Dios se podía ver a través de él. Y el concepto Dios
No como el ente espiritual que todo lo rodea, que todo lo permea, no. El ente espiritual que tiene sus atributos y que esos atributos podemos nosotros manifestar en la tierra. Da, justicia, bondad, misericordia. Esos que causan bien a la gente es ser Dios en la tierra. Ser Elohim para mucha gente. ¿Ok? Pero el que eso es aparecer el propio ego. Y recuerde que el ego es, de ahí viene el becerro de oro, de fabricar nuestros propios ídolos. A veces hay que pensar, pero esto es así. Yo tengo que permitirme que esto sea a mí todo el tiempo. Ya tengo que aprender a cuestionarme. El hombre no es libre, se deja llevar por la corriente, se deja llevar por la masa, se deja llevar por su instinto. Otra vez voy a seguir yo con lo mismo. No permita, la libertad tiene que estar siempre reviviéndose. Ya va, voy a guardar, ya va. Voy a ir a la comunidad, porque voy a obedecer a las pasiones de mi cuerpo. Ay, yo estoy cansado. Yo también estoy cansado, ¿entiendes? Pero hacer el esfuerzo. Alguien me explicó esta semana algo tan bonito, hermano, tan bonito. Yo no lo había visto así. Usted sabe, cuando están las brasas de los carbones juntos, usted agarra un carbón y lo saca afuera, ¿qué le pasa al carbón? A los 5 o 6 minutos se apaga. ¿Verdad que sí? Pero si usted agarra ese carbón y lo vuelve a poner donde están los otros carbones encendidos, ¿qué pasa? Se vuelve a encender. Entonces, uno de los aspectos que hace que la gente se enfríe es la lejanía. La lejanía. Se aleja de la reflexión, se aleja del estudio de la Torá. Y después de un tiempo usted lo ve, ya no tienen Torá, ya se dejan llevar por los becerros de oro, sus hijos están en confusión. A mí me gusta mucho un verso que yo leí hace como 5 años, que decía que aquel que tiene la Torá en su corazón y en su mente no será perturbado por pensamientos de mal. Eso para mí tiene una fuerza tan increíble. Cuando yo estudio Torá, digo, y viene, yo no, ya va, yo creo esto es lo que yo creo, esto es lo que yo sé, esto es lo que es una ley, y no soy perturbado por pensamientos de maldad. ¿Ok? Sustituye el becerro de oro por el diálogo. Ante la ansiedad por la falta de control, porque las cosas no se dan como tú quieres, porque simplemente esté faltando tu líder, porque no tengas la claridad en este momento de hacia dónde vas, ya va. No sustituyas la falta de claridad por un becerro de oro, por una certidumbre del mundo material. Antes de esa ansiedad que nos da a nosotros por tener control del futuro, no busques ídolos rápidamente y como distracciones o vicios. Estoy aburrido. ¿Qué voy a hacer? Voy a ver Netflix. No, busca siempre la conexión con lo trascendente. Hay tantas cosas para hacerlo. Hoy en esta generación hay tanto. Creo que Miguel sube todos los videos, sube todas las cosas, sube todos los midras. Toda la semana Miguel sube el midras al Telegram. En un año usted se puede haber leído el midras completamente. Bueno, los que tienen físicamente, pues lo pueden leer en su casa. Ya, ya tienen más oportunidad. Leerlo en su casa cuando quieran. Ya, lo tienen físicamente. Pero créame que hay muchísimas herramientas para que usted no sustituya las crisis por impulsividad, por falta de certidumbre con becerros de oro, de distracción o de otras cosas. ¿Ok? Seguimos. Ahora, tu verdadera libertad es ser un medio cheque. Sé un medio cheque. Tiene que ser un medio cheque. Facilito. No existe libertad genuina si ignoras tu responsabilidad hacia la comunidad que te rodea. ¿Para qué se utilizó el medio cheque? El rumanán. ¿Sabe para qué? Para hacer las bases del tabernáculo. Para eso se utilizó el medio cheque. Para eso. Yo quiero recordarles, ¿sabe? Para mí no es gravoso. Para mí es porque tengo moral para hacerlo. Tengo moral para hacerlo. Mano, usted con su contribución, cada uno con lo que lo hace, gracias. Sé que Miguel a veces no quiere que yo diga esto, pero tengo que decirlo porque es un bien.
desde que uno empieza a ser parte del sostén de una comunidad, porque aquí nadie está enriqueciendo con la comunidad, estamos sosteniendo a nosotros, hermano. Empieza a fluir la bendición económica, hermano. A mí no me falta nunca bendición económica. Este es el principio. Sostenga la casa de estudio. Vamos a ver qué es tu medio cheque, contribución. Si no tiene economía, pues con tu contribución, hermano, con tu servicio, pero contribuye. Sé un medio cheque. Tu libertad está intrínsecamente ligada a los demás. No existe libertad genuina si ignoras tu responsabilidad hacia la comunidad donde te congregas. ¿Cuál es tu libertad entonces? Libertinaje. La libertad es un músculo. Domina la papa, bueno. La libertad es un músculo. Se ejercita y se fortalece diciendo no. ¿No a qué? A los impulsos inmediatos. Se fortalece diciendo sí a un propósito a largo plazo. Pero aprendamos a decir no, vamos a fortalecer nuestra voluntad, nuestra libertad. No, no, esto no lo voy a hacer. No. Y se para hacerlo. ¿Ok? Y un logro moral diario. La libertad es un logro moral. No es algo que se nos da, es algo que debemos aprender. Ojo, la libertad es un logro moral. No es algo que se nos da, es algo que debemos lograr, aprender, proteger cada día. ¿Ok? Y quería traerles un resumencito más. No sé cómo van por ahí, pero lo que le vengo a traer es rapidito, pero esto es bello, hermano, de verdad. Déjenme ver aquí esta, la tecnología del medio cheque. No sé si la tienen ahí, la ven. Rapidito porque esta es la más bonita de todas. ¿Qué dice aquí? La tecnología del medio cheque. Vamos a ver. ¿Ya? Era un censo físico a la reunificación del alma colectiva. Era un censo físico, ¿sabes? Pero, vamos a ver, ¿qué significa? ¿Por qué esto aparece literalmente? ¿Por qué el medio cheque aparece literalmente en el becerro de oro? Y los sabios dicen, todo lo que aparece en esta paracha como mandamientos positivos tienen la fuerza para no dejarte atrapar por la esclavitud del pecado. Y en esta aparece el Shabbat, el incienso, el medio shekel. ¿Qué otra cosa aparece? Recuerda, Miguel, por ahí. La cura antes de la enfermedad. La enfermedad, el becerro de oro, representó la fragmentación total del alma colectiva y la inflación del ego. Este fue el Dios que nos sacó de Egipto. La tecnología, una tecnología espiritual llamado el medio shekel, Masajijas Hashekel, obliga al individuo a practicar la humildad. Es la herramienta exacta para reunificación. Recuerde, el becerro de oro es individual, esto es colectivo. ¿Cómo así, John Molina? Permítame mostrarles, me va a encantar. Dice aquí, el escudo metafísico. El Talmud dice que Dios se anticipó a la amenaza de Amán. Siglos antes de que ocurriera, la anticipación fue los shekels de Israel dados con santidad en el desierto precedieron y anularon el decreto de Amán. El principio, la generosidad preventiva crea una protección activa, la generosidad. El acto de dar defiende al dador. ¿Sí? Eso lo dice la escritura, lo dice el proverbio. El que da al pobre a Dios presta. O sea, de alguna forma, el arte de otorgar de lo que tenemos crea un cerco protector alrededor. Sin embargo, no es lo que quiero, el misterio del fuego. Ya, mire esto. Esto se lo escuché a Miguel el año pasado o antepasado, no recuerdo. Moisés dudaba. ¿Cómo puede una simple moneda espiar la idolatría? El Zohar responde. Dios le mostró una moneda de fuego que tenía él en su altar. Materia, luz. El dinero suele ser materialismo frío, el dinero, ¿no? Al darse con entusiasmo sagrado, la materia se transmuta o se convierte en luz. ¿Por qué? Porque podemos comprar vasos,
Allá se compraron las estructuras para el tabernáculo, ¿entienden? El medio cheque de fuego. El Eterno le mostró eso a Moisés. La materia, podemos elevar la materia a algo espiritual. Se llama la moneda cósmica, dicen los grandes sabios. Purificación. Este fuego quema la impureza residual del ego. ¿Por qué? Porque cuando yo doy, el ego siempre quiere recibir y al yo dar, controlo mi ego. La importancia del medio cheque, que no es diezmo, no es ofrenda, medio cheque. Otra cosa, la ilusión de autosuficiencia. Mire lo que dicen los grandes sabios. Realmente medio cheque era una porción de plata, no era una moneda así tan bonita, ¿no? Pero medio y medio da qué? Da uno. El hombre por naturaleza cree que es autosuficiente. Nosotros creemos que no necesito a nadie. No, es mentira. Dar una moneda entera genera orgullo. Al exigir exactamente la mitad, la Torah declara, sin tu prójimo siempre estarás incompleto. Usted da la mitad, pero está incompleto hasta que el otro ponga el cheque completo. El otro medio cheque, un cheque completo. Esto es una medida de sabiduría para el alma humana. No estoy completo. Nosotros necesitamos de gente que estudie Torah. Nosotros necesitamos gente que atienda las mesas. ¿Eh? Y usted dirá, ¿y esto va a ser un cambio en la gente, en el mundo? Tal vez en el mundo no, pero en nuestro mundo sí. Entonces, la ilusión de autosuficiencia, no necesito a nadie, como mucha gente que ha llegado a la comunidad. Dice, yo conozco al Señor, yo lo hago en mi casa, porque eso es lo mismo, el Señor ve mi corazón. No, eso es arrogancia espiritual. Siempre el principio fue medio cheque. Usted debe entender que eso es arrogancia. Ahora usted se convirtió en su propio Dios, en su propio maestro, porque no quiere compartir con nadie. Pero en las raíces de su psique está tan confundido y perturbado que hay gente que ha venido a la comunidad y dice, no, es que no me cuadra, pero no es capaz de dar su medio cheque, de dar su aporte humano. ¿Entienden? Dar una moneda entera que genera orgullo. El Eterno, al exigir exactamente la mitad, sin tu prójimo siempre estarás incompleto. Eso a mí, hermano, de verdad, cuando yo escuché eso hace años, yo dije, aquí no podemos, ya, ya lo vimos. Okay. Y aquí viene el alma matemática. Miren esta belleza, hermano. Ya estamos terminando. El alma matemática. Shekel. La gematría de shekel es 430. Shekel, no medio shekel, shekel. 430. Y nefesh, que es alma animal, al alma babá, 430. Y usted da medio shekel. O sea, para unificar el alma a nivel material, usted debe dar medio shekel. Y el otro medio shekel, completamos un alma. Pero yo no sé quién es la otra parte de mi alma, ¿no? Y hay una discusión muy bonita en los sabios hebreos que le preguntó, que le dicen Israel Shentok, Baal Shentok, que le preguntó al Eterno, ¿cuál es la otra media, mi otro medio shekel aquí en la tierra? Porque uno tiene así como si, como el mismo caso de el alma gemela. Hay un medio nefesh, hay un medio shekel para uno. Hay otro medio shekel que con uno se convierte en el shekel. No sabemos quién es. Actualmente no sabemos quién es. Por eso cuando usted le da a alguien y ese alguien da a otra persona, nos estamos reunificando porque no sabemos quién es nuestro medio shekel. Ese es el misterio que hay de esta Torah, ¿no? Mire esto tan bonito. Baal Shem Tov, dice Eterno, muéstrame quién es. Dice que le muestra a un hombre muy simple de una ciudad. Y el hombre va a visitarlo, el Baal Shem Tov va a visitarlo y le dice, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tú sabes quién soy yo? Y dice, no, la verdad que no. Le dijo, yo soy el Baal Shem Tov. Oh, yo escucho a usted, un gran sabio, ¿sí? ¿Qué puedo servirle por aquí? Dijo, el Eterno me reveló que usted es la otra parte de mi nefesh, de mi alma. Dijo, ¿verdad? Dijo, sí, y quiero saber cuál es el desarrollo espiritual que usted tiene. Dígame usted, ¿qué misterio la Torah sabe?
Y el hombre lo miró y le dijo, no, no, yo no sé ni leer, señor. No, no. Ajá, ¿ayuda usted a los pobres? Dice, no, muy poco, más bien todo lo que tengo para la casa, para la familia. El hombre, entonces el barquero dijo, pero ¿cómo este hombre puede tener el mismo nivel que yo sea el otro medio cheque el mío? Y le dijo, pero si usted no ora, no sé, ¿qué hace usted entonces el día? Y dice, bueno, lo único que aprendí una vez que fui a una shiur de Torah, a una enseñanza, fue la letra Aleph. Y como es lo único que sé, y que sé que es muy sagrado, le oro a Dios, Aleph, 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 Aleph. Con todo mi corazón le oro, Aleph, 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 para que el Eterno escuche mi Aleph. El Baal entonces se pone a llorar. Dice, si yo hubiese sabido la importancia de la Kavaná, de la intención con la que yo hago las cosas, hubiese dejado muchas cosas eh, por hacer. La importancia de cuando tú haces algo, hacerlo con la intención correcta. Este era su medio shekel, pero las cosas que este señor hacía, realmente las hacía con una intención de corazón. Entonces, el valor numérico conecta la ofrenda con la esencia humana. Dar tu mitad es confesar que tu alma necesita conectarse con otra para alcanzar la plenitud. Y esta viene la anatomía de la palabra. ¿Sabe qué? Se dice mahasig hashekel, o sea, medio shekel. Esto significa mitad, la mitad del shekel. Mahasig, así, de aquí para allá, mahasig. Amén, la taj, la sadig, la yoj, y, perdón, la hey y la taj, ¿no? En el centro, ya vamos a ver si me ven aquí, puedo subrayar, déjenme subrayar aquí para que la vean. Voy a subrayar. Esta es la men, esta. Esta es la hey, esta es la sadig, la yoj y la taj, ¿ok? La palabra mahasig, escuche bien, en el centro está la palabra sadig, justo o acá, justo acá. La palabra hey y yoj juntas significa Jaim. Jaim, mire, Jai, vida. Jai, vida. ¿La ven, no? Es esta y esta. Jai, vida. Sadig, la del centro, lo vuelvo a decir, ¿qué significa? Justo o acá. Pero la de afuera, que es la men y la tap, traduce la palabra mep, muerte. Entonces los sabios dicen, si estás cerca de la sedacá y de un justo, vas a tener vida. Pero si te alejas del Sadi, vas a tener muerte. Bonito, ¿verdad? Situarse cerca de la caridad, cerca del justo, en el centro te rodea con la vida, pero alejarte hacia los extremos te lleva hacia la muerte. Si yo no doy mi medio shekel, no tengo vida. ¿Te comprende? Muy bien. Ok. El tabernáculo no se construyó con la riqueza de unos pocos. Cada mitad se fusionó con el prójimo para forjar las bases de plata que sostenían la estructura. Medio shekel. Dios no habita en el ego individual. La presencia divina, la Shekinah, solo desciende sobre nosotros. Nace Benishma. Y ahí descendió la presencia del Eterno, nuestro Dios. ¿Cómo les parece, mis hermanos? Preguntas hasta aquí, por favor. Vamos a abrir aquí, Miguelito, los La micrófonos. hermana, la hermana Elizabeth tiene 5 preguntas. Ahí está, mire, 5, ¿eh? Shalom, hermano. Perdón. Hermano, yo escribí aquí, mire, usted dijo que somos nosotros los que extraemos la pureza de las cosas impuras.
Entonces la pregunta es, en nuestros... ¿No se escucha? ¿Hablas? ¿Aló? Sí se escucha, sí se ¿Ahora sí escucha, se sí se escucha? escucha. ¿Usted me Sí, escucha a mí? siempre se ha escuchado. Juana Elena no me escucha, hermano Miguel. ¿Dónde me quedé? Bueno, a ver, el hermano Molina dijo que somos nosotros los que extraemos la pureza de las cosas impuras. Mi pregunta es, ¿en nuestros actos o acaso es reprendiendo a una persona haciendo lo malo que él mismo no sabe? O si me puede dar un ejemplo, ¿cómo podría yo extraer de algo impuro algo puro? Son tres en uno. Sí. Y tengo otras dos, pero contéstame esa primera si puedo, o le digo las otras. No, esa primero, déjame esa primero, mira. Bueno, Eh, bueno, sí se puede extraer la pureza de lo impuro, ¿sí? Pero tal vez de las cosas que el Eterno ya ha dicho. Por ejemplo, no está bien tratar entonces de, por ejemplo, no, voy a extraer porque John dijo que vamos a extraer la pureza del cerdo, entonces yo la extraigo. No, lo que ya la Torah dijo que no, no. Es en situaciones, por ejemplo, me invitaron a una fiesta de unos amigos y en esa fiesta que es algo impuro, ¿sí? Yo lo tomo para hacer algo espiritual, para hacer algo elevado, por ejemplo. En lugar de que la gente esté hablando, yo influyo y hago que el tema gire en torno a algo muy bonito. Ahí elevé la impureza en algo puro. ¿Entiendes? ¿Cuál fue la segunda pregunta que me quedé sonando? ¿Fue con la segunda pregunta? entonces usted se refiere que si a mí me dan algo que es impuro, un ejemplo, como usted dice, me dan algo impuro y yo lo uso para hacerla una buena obra para Hashem, ese sería el procedimiento de hacerlo puro en ese caso. Es posible que Eso es se lo pueda que sí. hacer, pero habría que ver de dónde viene esa impureza, porque no puedes purificar algo que haya sido adrede impurificado. Por ejemplo, alguien mandaron a matar a alguien y la recompensa fue que dieron 20 millones de pesos y él dio 10 millones de pesos, pero no hay forma de purificar eso. No hay forma. Bueno, La purificación es que yo le diga al tipo, hiciste algo malo, esa plata tienes que regalarla completamente al poder. A mí no me des nada. O devolver a esa gente a la plata al que mató, a la familia que mató, ayudarlo. ¿Entiendes? No hay forma de elevar la impureza cuando yo lo hice adrede. Ni siquiera en Yom Kippur se puede hacer eso. Por eso es que esto es delicado, ¿sabes? correcto, sí. Bueno, hermano, la pregunta que le voy a hacer ahora tiene que ver con la otra pregunta. Entonces, si quieres, se las leo las dos para que pueda entender. Usted Ya, un dice, segundo un segundo que aquí hay una respuesta muy bonita que agarra Chele. Dice, a nivel ético, si un cuervo alimenta de pan y carne al profeta Elías, primero conservó su vida, aunque ese animal tuvo contacto con esos alimentos. Un animal impuro, pero claro, eso ya fue más directamente el creador, ¿no? Hizo a correcto. través de un animal que es impuro, elevó la vida y de hecho, eso es una rectificación del cuervo, porque el cuervo fue uno de los animales que tuvo relaciones en el arca, ¿no? Eso es otro tema en Midrash. Entonces, de alguna forma se elevó. Muy bien. Sigue, Arroyave. Bueno, hermano, usted dice que medio cheque es aporte humano. Entonces, necesariamente debe ser a uno de la comunidad o puede ser a cualquier individuo o una persona que no crea en Dios. No, Y no, la, no, no, no. No, no, te respondo eso inmediatamente para que no quede ninguna confusión. Es que el medio cheque no es para nadie afuera. Eso nace de acá. Hacia acá es para afuera. El medio cheque es para la comunidad. No para es la un comunidad, diezmo, pero no es diezmo. El medio cheque es una contribución como si fuera, mira, esta es mi contribución. Tal vez un yo aporte. fabrico, pero un aporte de contribución para mantener el tabernáculo, ¿sabes? Entonces, no es diezmo. Es, por ejemplo, lo que hace Arthur con ese Fernet, llegan y sirven el juguito de las uvas, ¿entiendes? Alguien que pueda llevarle, por ejemplo, a veces yo los sábados no como y alguien que me lleve una comida, eso es un medio cheque. No por mí, cualquier cosa que sea
para la contribución de la comunidad, por ejemplo. Yo he visto que gente lleva café, eso es un medio shekel. Gente que lleva una botella de vino para los Shabbat, eso es medio shekel. ¿Entiendes? Comprendo, sí. Bueno, y lo que otro era Dale que, la cola a un hermano, dale la cola a un hermano. No, está lejos, yo, tranquilo, yo te traigo, yo te llevo. Eso es un medio shekel. Que parece ser acá, pero se hace dentro de la comunidad. bueno, la otra pregunta tenía que ver con eso porque como yo escuché la vez pasada, el hermano Zambrano predicó y él una vez dijo que uno como siervo de Dios no debe de regalarse a la gente en el sentido de ofrecerse uno mismo para darles ayuda sin que ellos se lo pidan, para que si algo va mal, no sea el nombre del Eterno más bien blasfemado por medio de eso. Entonces, Listo, muy por bien. eso yo pregunté si lo que usted se refería al medio cheque era también brindarle ayuda al inconverso que no cree de la Torá. No, Pero ya eso ya usted me sería más explicó, de acá. correcto, sí. No, pero ya me explicó Pero usted que el medio cheque es revelante a la comunidad y obviamente lo que el hermano Zambrano aquí habla es otro tema, pero yo claro, mezcla, se lo puede estaba mezclar, como sí. metiendo junto. Entonces, por eso esa era mi duda. Muchas gracias. Claro, La muy bien. Amén. Recuerden que la Sedacá también tiene etapas. El nivel más alto de Sedacá, el nivel más alto de Sedacá es darle a la gente que no lo conocen a uno y que uno conoce, no conoce. Pero el nivel más alto de todos los niveles más altos es darle a una comunidad de justos. ¿Por qué? Porque una comunidad de justos enseña a otras personas a ser justos. ¿Entiendes? Es el nivel más alto. Apoyar al sadij, apoyar al justo, para que la luz se disemine. Te puedo ayudar a la viuda, huérfano, pobre, necesitado, menesteroso. Bien, todo. Amén por eso. Pero también hay un nivel de ayudar al sadij, a la sedacá, a la mesirá y sharim. ¿Para qué? Para que se sostenga la comunidad con mi medio shekel, no solamente es económico, pero quiero que entiendan que esto, tarde que temprano, es fuente de la bendición. Un esclavo nunca da nada, siempre está pensando que le hace falta, tiene mentalidad de escasez. Pero muy bien, Arroyave, excelente las preguntas, porque hacen cuestionar, y eso es libertad, cuestionarme. Eso es libertad, preguntarme. Excelente, te felicito. Otra pregunta, porque yo estoy que me orino. Lauren, ¿está Lauren por ahí? ¿Está Daniel Rosticelli? ¿Algún aporte? Miosotis, Carmen, Daniela, Miguel Martínez. Profesor, Dígame. en el caso, Está el micrófono abierto, dígame. Perdone que lo cerré el micrófono. Ahora sí, Miguel, discúlpeme. Había cerrado los micrófonos, Miguel. ok, ahora sí. Bueno, en el caso de la pregunta que eh, la hermana Elizabeth trajo, referente de convertir algo impuro en algo puro. En el caso de las iglesias, que hay iglesias que eran sostenidas por grupos narcotraficantes. ¿Cómo se podría decir eso si están el dinero que es, vamos a decir, una forma corrupta, corrompida, están haciendo una obra de caridad para un lugar que, de cierta forma, ayuda a la gente en la parte espiritual? ¿Cómo se vería eso desde ese punto de vista? Mano, de verdad, eh, me considero ignorante en ese terreno. Puedo vaticinar, pero no quiero hacerlo. Algo tendré que hacer el Eterno, pero no creo que la persona alcance redención de su alma porque ese dinero, porque no lo está dando para redimirse. Sin embargo, pues el dinero es dinero y se puede elevar, pero no sé, de verdad. Son misterios de la Torá, porque nosotros sabemos que todo está en la mano de Dios, pero en verdad no sé cómo decir, no sé qué decir. Mi mente de justicia hasta ese nivel se queda, pues, si en el mundo
a un político se juzga por recibir dinero en narcotráfico para su candidatura, Alba Homer, ¿cuánto más no se va a juzgar en el Tribunal Celestial una iglesia que reciba dinero en narcotráfico para la bondad de Dios? Es una profanación del nombre de Dios. Pero ¿cómo se manifiesta eso? No lo sé. No sé, enfermedades terminales, no lo sé, algo tiene que pasar. No sé. Pero no está bien, no está bien. No es con ese dinero que una iglesia debe convertirse. Por eso tal vez no hay tanta santidad en esas iglesias, ¿sabes? No hay tanta fuerza, porque al igual, como lo vimos en la clase de la elevación, que dijimos que la intención se impregna en la acción. ¿Por qué no se le permitió al rey David construir el templo? Porque tenía sangre en sus manos. Ya, pero él dio el dinero. Pero era que el rey David mataba gente que estaba en contra de la Torá. Pero aquí se mata gente en otro nivel diferente, ¿no? La gente va a decir, dinero es dinero. No, hay dinero manchado, hay dinero con sangre, manchado con sangre de gente inocente. Entonces, eh, tarde que temprano la energía sigue un camino y tal vez sea ese, ¿no? El destino, que sean puro bulto, esas cosas, el puro vacío, puro eso, igual que la fuente donde vino, llenar puros vacíos, puro entretenimiento y más nada. Se convierte en esa iglesia grande, en puro entretenimiento. Creo que esa es su recompensa, me imagino yo. Pero no tengo respuesta para eso. Es una pregunta muy bonita. Excelente, excelente comparación, profesor, en cuanto a lo Bueno, de David. ¿Verdad? Que no se le permitió construir el templo porque tenía las manos este, llenas de sangre. sí. Imagínese. Bueno, gracias, profesor. Gracias por, no sé si Mire, alguien más. Rosticelli, pero creo que Bien, tienen los micrófonos bloqueados, Miguel. Sí, bloqueado. Rosticelli. Ahora puede Sí, hablar, sí. Shabbat Shalom para todos, estimados hermanos. Todo Salón. Bueno, muy interesante, me gustó mucho la conferencia porque fíjate que primero, bueno, el tema que hablaste del tema de fabricar y construir son cosas diferentes. Me llamó mucho la atención como ahora lo que estás diciendo del medio shekel, porque fíjate que en justaposición el medio shekel lo que viene es a traer una confrontación con los becerros de oro, ¿no? Que como seres humanos no, cada rato vamos construyendo becerros de oro y los vamos tumbando, ¿no? Porque obviamente representamos ese Israel caído y obviamente queremos elevarnos cuando Israel cae, bueno, uno también se eleva, ¿no? Entonces, fíjate que me gusta mucho, ¿no? En una oportunidad también hablaste de ese becerro de oro que a veces puede ser el dinero. En otras parachás pasadas lo has tocado. También has hablado de la aprobación que buscamos o la validación que buscamos afuera. Y hoy en día con esta imagen pública de la cuestión digital, social, todo lo que se está moviendo con el Internet, de que muchas veces se está aparentando cosa que no es. Por lo menos hoy en día yo sí me he tenido un enfoque como más honesto conmigo mismo. No sé si me ha ayudado la TREG o la psicología, porque pienso que quizás me ha enseñado a ser un poco más auténtico, ¿ya? Obviamente, en primer lugar, tengo la Torah como esa base de esa pirámide que me ayuda a impulsarme, a transformarme, pero de igual forma me apoyo porque esto refuerza mucho mi espiritualidad. Yo no puedo decir, mira, soy el mismo hoy que el de ayer, no, me estoy convirtiendo en una mejor versión. ¿Por qué? Porque ahora yo digo, mira, yo no le tengo que aparentar a nadie, no tengo que esforzarme por nada. Anteriormente quizás tenía ese problema. Así como en cualquier momento de mi vida también quizás dije, bueno, para mí es importante el dinero, pero después me di cuenta y dije, no, el dinero no es tan importante. A la final es importante, pero no. Entonces, claro, todo esto que tú estás mostrando acerca de esta contribución que debemos dar, porque a la final tenemos que hacer esa contribución. A mí de nada me sirve acumular libros, hablar de Dios, citar la sabiduría, pero en realidad no estoy transformando mi carácter. La Torah me lleva a transformar el carácter.
Mira, qué bueno que estás haciendo algo interno contigo mismo, muy bonito, pero ahora aplícalo a nivel colectivo. A ver cómo tú y puedes llenar a esa persona de lo que tú tienes, de esa luz que estás trabajando y cómo esas personas también te pueden llenar a ti. Entonces, fíjate, esto me trajo una buena enseñanza, me está enseñando cosas, lecciones importantes a mi vida. Y bueno, muchas gracias por el mensaje y por este aporte. Excelente, Daniel Rosichelli. Señores, desde San Cristóbal, Venezuela, el 17432 para Venezuela y el mundo, se despide. Será hasta la otra semana por el mismo canal en las aventuras de John Molina. Nos vemos. Gracias, gracias, profesor. Mi hermano Miguel, Shalom. Sí, ¿alguien iba a decir yo, algo? sí, Lauren. Lauren. Lo que pasa es que tenía visita aquí y no podía hablar, pero quería hacer una pregunta ¿Quién, a mí o al profesor? al profesor, pero bueno, igual se lo puedo hacer a usted también y me dirá qué opinión tiene. Cuénteme, hermana. Bueno, ahorita el hermano acaba de mencionar ahí sobre la confrontación a muchas cosas. Em, y bueno, yo estaba teniendo una conversación con un hermano esta mañana, bueno, de hecho, el hermano Juan Carlos, em, y pensándolo bien en cuanto a esto, a esta moneda, em, y llevándolo a la actualidad, ahorita han pasado 20 años desde, digamos que desde la esclavitud que tiene, en otras palabras, Venezuela, y de Venezuela en comparación con, digamos que con Irán, también son otros 20 años, y también sumándolo con Cuba, también son unos 20 años. Entre ellos tres se llevan 20 años. Cada uno tiene obviamente mayoría, o sea, tienen diferentes años, pero la diferencia en ellos son 20. ¿Por qué? O sea, yo preguntándome, tiene que ver también en que el Eterno así lo ha permitido para traer confrontación a estas naciones de su idolatría o del, bueno, en el caso de los becerros de oro que se han creado para sí mismos. Podríamos verlo de esa manera también. Es que me parece curioso mucho eso. Eh, pero hay una relación, tú estás relacionando el medio shekel con el tiempo de la idolatría, algo así. El medio shekel, sí, porque me quedó, o sea, me quedó eso en la cabeza, en la mente, y yo quisiera saber si tenía alguna relación. No, yo creo que no, porque el medio shekel, como pues dice la Torá, que era la contribución para construir las bases del Mishkan. Y no creo que tenga alguna relación ese medio shekel con lo que sucede con estos países, porque eso más bien está relacionado con la idolatría, el becerro de oro. Ya sabemos que este, vamos a decirlo así, como estructuras basadas en religiones que no están alineadas con la Torá, más bien con la santería, con los musulmanes, y ni siquiera los musulmanes, por lo que nosotros sabemos con Irán, ellos ni siquiera son árabes, ni son, no son descendientes de Ismael, son de otra denominación musulmana que es más agresiva, que son los chiitas. En cierta forma, ahí se demuestra la rebeldía. No creo que tenga nada que ver con el medio shekel. Esa es mi percepción, ¿sí? Okay. Y si viendo, aplicando lo que dice la Torá, ¿para qué era se usaba el medio shekel? Es muy diferente.
¿sí? Exacto, Una- era eso. Quería saber si era más como una confrontación o era como, porque no entendí esa parte muy bien. no, el medio shekel está relacionado, era porque siempre, pues si se hubiera dado un shekel, ya hubiera sido como una muestra de orgullo. El medio shekel quiere decir que falta algo en ti que tienes que aportar para completar. O sea, todos son, en cierta forma, un complemento, ¿verdad? Para completar esa parte que falta. Por eso es que nadie es completo, sino que todos necesitamos un medio cheque, ¿ya? Y no tiene nada que ver con el número. Y si había, si hay una casualidad en cuanto a los años, pues yo no sé cómo fue que tú lo viste, pero yo sé que Venezuela tiene 25 años con ese régimen. En el caso de Irán tenía 35 años y el caso de Cuba creo que son como casi 60 años, creo que tienen ese régimen. Entonces, pues los números creo que no cuadran tampoco. No, no, sí, pero entre ellas se llevan 20. Mm, entre ellos se llevan 20 años. Ah, Sí. ok. Puede No, ser no el puede, tiempo que ellos tienen en cautiverio, digamos, puede, sino el puede tiempo ser, entre ellos. puede ser que tenga relación con el número 2, que es que vamos a decir que el número 2 se representa un cambio en cierta forma, porque el tercer, ya como decía, llegar al tercero es como en cierta forma como una liberación, ¿sí? Okay. Puede ser, puede Puede ser, ser. puede ser eso, sí. Pero no creo que tenga Ah, relación con el medio cheque, hermana. ok, ok. Esa era mi pregunta para salir de esta duda. Gracias, hermano. Bueno, mis amados, una feliz tarde, Shabu a todos, muchas bendiciones. Como estamos grabando, voy a cerrar el chat y bueno, nos vemos la próxima semana con el favor del Eterno. Shabu a todos. Voto. Chao a todos.